Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a la práctica de álgebra y geometría. Bueno, la idea de esta presentación es guiarlos un poco para que puedan empezar con el trabajo práctico número 1, que es el tema números complejos. Bueno, en esta presentación van a encontrar la resolución de algunos ejercicios, algunas sugerencias de la primera parte del trabajo práctico número 1, que les pueden servir de modelo para que puedan completar la práctica. Bueno, en esta comisión indicamos que resuelvan todos los ejercicios del práctico, aunque no son obligatorios los ejercicios estos que detallamos acá, y sí todos los demás. Se recomienda hacer completos todos los demás y con eso ya estarían abarcando todos los temas del trabajo práctico número 1, que es el de números complejos. Así que bueno, además está decir que en caso de tener dudas, no nos tienen que consultar a los distintos medios que les vamos a ir comunicando a lo largo del cuatrimestre. En principio, bueno, tenemos Moodle y también las clases de consulta por Jitsi. Bueno, les aconsejo que para empezar esta guía tengan a mano el práctico, así vamos leyendo las consignas. Bueno, primero vamos a ver la forma binómica de un número complejo, sus operaciones, también cómo calculamos módulo y conjugado. Vamos a ver el ejercicio 2. En el ejercicio 2, primero, para hacer el ejercicio 2, tenemos que tener en cuenta que necesitamos tener al número complejo expresado en forma binómica, ¿sí? Bueno, la forma binómica es A más BI, donde A es un real y B también un real. La parte real de Z es A y la parte imaginaria de Z es B. Entonces, por ejemplo, en el inciso 2B tenemos un número complejo que es 1, que es el cociente de dos números complejos expresados en forma binómica, tanto numerador como denominador, y vamos a querer hallar varias cosas, la parte real de z, la parte imaginaria, el módulo, después calcular z a la menos 1 y también ver cuáles son su parte real e imaginaria, también calcular menos i por z e i por z. Entonces, como hemos dicho, tenemos a z como un cociente de dos números complejos, donde tanto numerador como denominador están en forma binómica. En este caso no podemos ver cuál es la parte real y la parte imaginaria del número z. Entonces, lo que se hace en este caso, cuando tenemos un cociente de esta forma, es multiplicar y dividir numerador y denominador por el conjugado del denominador. ¿Cuál es el conjugado del denominador? Si el denominador es 1 más 3i, su conjugado es 1 menos 3i. Entonces, al hacer esta operación, bueno, en el numerador tenemos un producto y en el denominador también. ¿Cómo procedemos? Bueno, con el producto, como nos manejamos con los números reales, haciendo la distributiva, pero teniendo en cuenta que cuando nos va a aparecer i cuadrado es menos 1, ¿sí? Así que, bueno, realizando los cálculos podemos obtener esta forma, que ahora sí z está expresado en forma binómica. Bien, ahora, una vez que yo tengo a z expresado en forma binómica, es fácil ver que su parte real es 2 quintos y su parte imaginaria es menos 1 quinto. También nos pide calcular el módulo. Bueno, para calcular el módulo tenemos que hacer la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Bueno, la cuenta nos queda 1 sobre raíz de 5. También nos pide el ejercicio calcular z a la menos 1. ¿Cómo se hace esto? Bueno, hacemos 1 sobre z, otra vez nos aparece un cociente. De esta forma no podemos ver cuál es la parte real y la parte imaginaria de z a la menos 1, entonces procedemos como recién. Es decir, ante este cociente yo lo que puedo hacer es multiplicar y dividir por el conjugado del denominador, ¿ven?
El conjugado de 2 quintos menos 1 quinto i es 2 quintos más 1 quinto i. Entonces, realizando otra vez los cálculos, tenemos que z a la menos 1 nos da 2 más i, y de acá sí, que es la forma binómica, se puede ver cuál es la parte real, que es 2, y la parte imaginaria de z a la menos 1 es 1. Tener cuidado con esto cuando les pedimos la parte imaginaria. Muchos cometen el error de escribir i acá. Y no, en realidad, la parte imaginaria de un número complejo en forma binómica es un número real. Es el número que acompaña a la i. I por 1 sería. Entonces, 1 es la parte imaginaria de z a la menos 1. Bien, por otro lado vamos a calcular menos iz. Menos iz sería multiplicar el número complejo menos i por el número complejo z. Cuando hacemos las cuentas y también teniendo en cuenta que i al cuadrado es menos 1, nos queda esta forma binómica. Y de acá podemos deducir tanto la parte real como la parte imaginaria. Nos pide en este caso la parte real es menos 1 quinto, y bueno, lo mismo se hace calculando i por z. I por z nos da 1 quinto más 2 quintos por i, y nos pide su parte imaginaria, que es 2 quintos. Bien, ya estaría terminado el inciso B. Ahora, en el caso del inciso D, también tenemos un número complejo que no está expresado en forma binómica. Entonces, todavía no está preparado como para poder yo ver cuál es su parte real, su parte imaginaria y hacer todo lo demás que nos pide el ejercicio. Entonces, vamos a ver. Y además elegí este ejercicio por la particularidad de que tiene acá i a la 17. ¿Qué pasa con eso i a la 17? Primero vamos a recordar más que nada que las potencias de la unidad imaginaria i son i a la 0 es 1, i a la 1 es i al cuadrado es menos 1, i al cubo es menos i, y así, i a la cuarta vuelve a ser 1, ¿sí? Y así se vuelven a repetir, i a la quinta i a la sexta menos 1, etc. Así sucesivamente. Entonces, ¿qué se hace en este caso? En este caso no se lo deja ahí como ahí a la 17 de esa forma, sino lo que se hace es, bueno, para calcular cualquier potencia, ¿sí?, de la unidad imaginaria i, dividimos el exponente, o sea 17, en este caso vamos a dividirlo por 4, y se toma como nuevo exponente el resto de esa división. Miren lo que pasa con i a la 17. Si yo divido 17, que es el exponente, lo divido por 4, 17 dividido 4 me da 4 y su resto es 1. Entonces, podemos escribir a 17 como 4 por 4 más 1. Si hacemos i a la 17, en vez de escribir 17, podemos escribir 4 por 4 más 1. Y después, utilizando propiedades de potencia, vamos a llegar a la conclusión, ¿sí?, de que i a la 17 es i, es decir, lo que habíamos dicho recién. Podemos decir que, como el resto de dividir 17 por 4 es 1, i a la 17 es i a la 1, ¿sí? Bien, entonces, una vez dicho esto, podemos calcular cualquier potencia de la unidad imaginaria i de esta manera. Entonces, volviendo al número complejo que teníamos, en vez de escribir i a la 17, escribimos i. Y después realizamos cálculos. Por ejemplo, acá tenemos un producto de números complejos expresados en forma binómica. Entonces, trabajando y haciendo cuentas, y siempre teniendo en cuenta el hecho de que i al cuadrado es menos 1, llegamos a la conclusión de que nuestro número z es 1 más i. Y ahí sí yo puedo ver la forma binómica del número z. Es 1 más i. Y ahí fácilmente vemos la parte real, la parte imaginaria, podemos calcular su módulo. Luego, si uno quiere calcular z a la menos 1, menos iz e iz, lo pueden hacer como hicimos en el inciso anterior, ¿sí? Bien, entonces eso quería decirles para hacer el ejercicio 2. Para todos los incisos, recuerden llevar el número a forma binómica, ¿sí? Si no, no lo van a poder hacer. Bien, después tenemos el ejercicio 3, que también ahora entran en juego el concepto de módulos y conjugados de números complejos, pero también en este caso
los números deben estar expresados en forma binómica. Recuerden la forma A más BI, donde A es un real y B también. Entonces, por ejemplo, en el inciso A nos pide calcular el módulo de este número complejo, ¿sí? El número complejo es el módulo de 3 más 2i por i. Entonces, primero tengo que ver qué forma binómica tiene este número. Para eso, bueno, por la definición de módulo tenemos que el módulo de 3 más 2i me da raíz de 13. Y además hay que multiplicarlo por i, así que nuestro número complejo es este, raíz de 13 por i. Y a ese número es el que hay que calcularle el módulo, ¿sí? Donde su parte real es 0 y su parte imaginaria es raíz de 13. Bien, lo mismo pasa en el inciso B, o sea, si bien nos pide hacer otra cosa, como es calcular el conjugado de los números, también tienen que estar expresados en forma binómica para poder hacerlo. Por ejemplo, si elegimos hacer el que dice 4 más i dividido 1 menos i, lo que vamos a tener, trabajando como dijimos anteriormente, como es un cociente de números complejos, tanto numerador como denominador están en forma binómica, lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por el conjugado del denominador, y ahí nos va a quedar, haciendo cuentas, que el número complejo en realidad en forma binómica es 3 medios más 5 medios por i. Y a ese número le debemos calcular el conjugado. Bien, ahora viene el ejercicio 4. En el caso del ejercicio 4, ahí sí vamos a tener que detenernos un poquito porque hay que calcular varias cosas y lo vamos a hacer completo. Tenemos que tener en cuenta que si tengo un número complejo en forma binómica, ya sabemos cuál es la forma binómica, perdón, esta, si la parte imaginaria, que en este caso es b, es 0, entonces tenemos z igual a a, y eso decimos que es un complejo real. Por otro lado, si tenemos que la parte imaginaria, perdón, que la parte real es 0, entonces decimos que b por i es un imaginario puro, siempre que b sea distinto de 0. Bien, teniendo en cuenta esto, tenemos que, dado el número x más y dividido 2 más y, al cual le llamé z, dado ese número, vamos a tener que hacer diferentes cosas. O sea, quiero calcular el valor real de x para el cual sucedan varias cosas, como en el inciso A, B, C y D. Antes que nada, obviamente otra vez, ¿cómo tiene que estar expresado este número? Este número tiene que estar expresado en forma binómica. Para eso, otra vez, ¿es un cociente? Multiplico y divido por el conjugado del denominador. Las cuentas me dan que z expresado en forma binómica es, la parte real es 2x más 1 sobre 5 y la parte imaginaria es 2x sobre 5. Entonces, ¿cuándo va a ser z un complejo real? Cuando la parte imaginaria sea 0, es decir, cuando 2x sobre 5 sea 0. Despejando, tenemos que esto sucede cuando x vale 2. Ahora vamos a ver, ¿cuándo va a ser z un imaginario puro? Cuando la parte real de z sea 0. Entonces, cuando la parte real de z sea 0 es cuando 2x más 1 sea 0, por lo tanto, despejando nos queda que tiene que ser x menos un medio para que z sea un imaginario puro. Otra de las cosas que hay que hacer es calcular el valor de x para el cual se verifique la igualdad esta, o sea, para el cual el módulo de z nos dé raíz de 2. Por definición de módulo, el módulo de z va a ser la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Eso tiene que ser igual a raíz cuadrada. Bien, entonces, realizando los cálculos vamos a obtener que esa igualdad se da si y solo si x toma el valor 3 o el valor menos 3. Así que ya tendríamos el inciso C completo. Después
nos pide que calculemos el valor real de x, de modo que el número el número z, tenga a fijo en la recta que contiene a la bisectriz del primer y tercer cuadrante. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, si yo tengo este número z expresado en forma binómica, su afijo va a ser su representación en el plano complejo, ¿sí? Como el par 2x más 1 sobre 5, 2x, 2 menos x sobre 5. Es decir, la, la abscisa, ¿sí?, va a ser 2x más 1 sobre 5 y la ordenada va a ser 2 menos x sobre 5. Entonces, cuando el afijo de z va a pertenecer a esta recta, sería, que es la bisectriz del primer y tercer cuadrante. Y estamos viendo que es cuando tanto la abscisa cuando la abscisa y la ordenada coincidan, es decir, cuando la parte real y la parte imaginaria coincidan. Bueno, eso se da en esta situación. Despejando nos queda que x tiene que ser 1/3 para que el afijo de z esté en la bisectriz del primer y tercer cuadrante. Bien, ahí estaría terminado el ejercicio 4. Bien, todos los demás, hasta el ejercicio que les voy a explicar ahora, les aconsejo que vayan utilizando todos estos conceptos que vimos acá, ¿sí? Porque hasta ahora hemos visto los conceptos de cómo expresar la forma binómica de un número, o sea, un número complejo expresado en forma binómica, cuál era su parte real, cuál era su parte imaginaria, el cálculo de un módulo, el conjugado, operaciones en forma binómica de números complejos. Pero ahora vamos a ver otra manera de escribir a los números complejos, o sea, de expresarlos, que es la forma polar o trigonométrica. Vamos a ver algunas operaciones, ¿sí?, como el producto, el cociente, también vamos a ver potencia y radicación. Bien, entonces, antes de resolver los ejercicios que vamos a hacer a continuación, vamos a recordar algunos conceptos ya vistos en teoría, pero los vamos a necesitar. Bueno, teniendo en cuenta que la forma binómica es de un número complejo es z igual a más bi, cuando z es distinto de 0, vamos a tener que la forma polar de z es ρ por el coseno de un ángulo alfa más i por el seno del mismo ángulo alfa. Bien, ¿quién va a ser ρ? Va a ser el módulo de z, que es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. ¿Y quién va a ser el ángulo alfa? Va a ser el ángulo cuya tangente sea igual a b sobre a, siempre que a sea distinto de 0, ¿no es cierto? Bien, entonces esta es la manera abreviada de escribir la forma polar de un número complejo. La vamos a escribir como ρ cis alfa. Esto significa coseno de alfa más i por el seno de alfa. Es una abreviatura. Ahora, otra manera en que lo pueden encontrar en la bibliografía o en los prácticos es ρ sub alfa. Nosotros en esta presentación nos vamos a manejar con ρ cis alfa. Bien, entonces, el ángulo alfa, que le llamamos el argumento de z, si alfa es argumento de z, también van a ser argumentos de z, ¿quiénes? Van a ser argumentos de z los ángulos que difieran de alfa múltiplos de 2pi, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo. Y vamos a decir que alfa va a ser el argumento principal de z si alfa es un ángulo entre 0 y 2pi. Y lo notamos con mayúscula, argumento de z. Bien, entonces, por ejemplo, si yo tengo la forma polar expresada como 2 cis pi sobre 3, también otra expresión podría ser 2 cis pi sobre 3 más 8pi, ya que 8pi es un múltiplo de 2pi. Bien, esto
podemos ponerle cualquier múltiplo de 2pi que va a funcionar de la misma manera, ¿sí? Esto significa que si yo grafico el ángulo pi sobre 3, ¿sí? Y le sumo 8pi, lo que estoy haciendo es dar dos, si le sumo 2pi, doy una vuelta y vuelvo al mismo ángulo. Si le sumo 4pi, en vez de dar una vuelta, daría dos vueltas. Si le sumo 6pi, daría 3 vueltas. Y si le sumo 8pi, estoy dando 4 vueltas, pero siempre termino en pi sobre 3. Entonces, z puede expresarse en forma polar como 2 cis pi sobre 3, pero también puede expresarse en forma polar como 2 cis 25 tercios pi. Entonces, el argumento principal va a ser pi sobre 3, pero también es argumento, no principal, pero es argumento 25 tercios pi. En general, nosotros en la práctica tratamos de terminar los ejercicios siempre con el ángulo, con el número complejo expresado en forma polar con el argumento principal del mismo. Bien, entonces vamos a repasar también cómo hacemos para calcular ese ángulo alfa. Lo primero que se hace es determinar un ángulo auxiliar que va a estar en el primer cuadrante, ¿sí? Y ese ángulo va a ser un ángulo cuya tangente sea el valor absoluto de B sobre el valor absoluto de A, ¿sí? O sea, lo que es lo mismo decir que ese ángulo auxiliar va a ser el arco tangente del valor absoluto de B sobre el valor absoluto de A. En general, en la práctica vamos a poder usar esta tablita que resume los ángulos más frecuentes del primer cuadrante y nos va a ayudar mucho para poder determinar ese ángulo auxiliar. Una vez determinado el ángulo auxiliar, vamos a tener que observar en qué cuadrante está el afijo de z, ¿sí? Donde recordemos que si yo a z lo tengo en forma binómica, z igual a más bi, el par AB es un par que se puede dibujar en el plano complejo. Entonces, graficando z en el plano complejo, si z pertenece al primer cuadrante, entonces el ángulo que estoy buscando es igual al ángulo auxiliar que hemos calculado aquí. Pero si estamos con un afijo de z en el segundo cuadrante, tendríamos que hacer pi menos ese ángulo auxiliar. Si caemos en el tercer cuadrante, tendríamos que hacer pi más el ángulo auxiliar. Y si caemos en el cuarto cuadrante, tendríamos que hacer 2pi menos el ángulo auxiliar. Una vez determinado alfa, ya tendríamos al número, ya tendríamos estaríamos en condiciones de armar el número complejo z en forma polar. ¿Por qué? Porque podríamos calcular el módulo y también el ángulo. Bueno, a ver, vamos a ver un ejemplo para aclarar todo esto. A nosotros nos dan, vamos a ver primero cómo hallar el argumento principal, ¿sí? Es decir, ese ángulo que va a estar entre 0 y 2pi, que me va a determinar el argumento de z. Si z, por ejemplo, es menos raíz de 3 menos i, para determinar ese ángulo auxiliar del primer cuadrante que llamamos alfa estrella, lo que hay que hacer es el arco tangente del valor absoluto de b, que sería el valor absoluto de menos 1, sobre el valor absoluto de a, que sería el valor absoluto de menos raíz de 3. O sea, el arco tangente de 1 sobre raíz de 3. Miramos en la tabla. El arco cuya tangente es 1 sobre raíz de 3 es pi sobre 6. Por lo tanto, el ángulo auxiliar del primer cuadrante va a ser pi sobre 6, mirando la tablita. Ahora, ¿dónde va a estar ubicado el afijo de z? En el tercer cuadrante, porque tanto la abscisa como la ordenada van a ser números negativos. Menos raíz de 3 y de este lado va a estar menos i. Entonces, al estar en el tercer cuadrante, lo que vamos a hacer para determinar el argumento principal del número complejo z es pi más
el que acabamos de calcular, que es pi sobre 6. Pi más el auxiliar, que es pi sobre 6. Bien. Bueno, y ahí tenemos entonces el argumento principal. ¿Por qué? Porque pi más pi sobre 6 es 7 sextos pi. Bien, esa sería la manera de calcular los argumentos principales cuando tenemos un número complejo y estamos queriendo pasar de una forma binómica a forma polar. Bueno, pasemos ahora a el ejercicio. Lo que queremos hacer en el 7D. En el 7D vamos a expresar en forma polar a este número complejo. Fíjense que todavía no tenemos la forma binómica. Así que vamos a ver cómo nos manejamos con este ejercicio. Hemos visto en ejercicios anteriores cómo calcular potencias, ¿sí?, de la unidad imaginaria. Dividíamos el exponente por 4 y nos quedábamos con el resto. Así que ya podemos decir que i a la quinta es i y que i a la 17 es i. Por lo tanto, lo reemplazamos, ¿sí?, para hacer más sencillas las cosas. Entonces nos queda que queremos calcular la forma polar del número 5i dividido 1 más i todo al cuadrado. Bueno, vamos a llamarle z a 5i sobre 1 más i. Y queremos calcular la forma polar de z al cuadrado. Bien, podemos hacerlo de dos maneras. Una es hallar la forma polar, primero del numerador, que es 5i, después la forma polar del denominador, que es 1 más i, y luego realizar el cociente en forma polar. O podemos primero realizar el cociente en forma binómica, como hemos visto, eso de multiplicar y dividir por el conjugado del denominador para obtener forma binómica, y luego expresar ese número obtenido en forma polar, pero nosotros en este ejercicio vamos a optar por la opción 1. Es decir, tomamos el numerador, que es 5i, lo llamamos z1, tomamos el denominador, que es 1 más i, y lo llamamos z2, y vamos a expresar por separado esos números en forma polar. La forma polar de z1. Veamos esto. En el caso nosotros tenemos que no podemos proceder de la manera habitual calculando ese ángulo auxiliar alfa, porque tenemos que a, que es la parte, en realidad la parte real, es 0. Este número es un imaginario puro. Entonces, vamos a tener que verlo en el gráfico. O sea, nosotros estamos queriendo llegar a una forma polar que es el módulo de z1 cis alfa 1, que sería el argumento de z1. Lo que se hace primero es calcular el módulo de z1, nos da 5, eso no hay problema. Y ahora lo que vamos a mirar es esto. Z1 es un imaginario puro. Si lo vemos en el gráfico, está perteneciendo ahí al eje de ordenadas. Bien, además es positivo. La parte imaginaria es positiva, perdón. Entonces, si nosotros miramos el argumento, o sea, sería el ángulo que se forma, es un ángulo de 90 grados o pi sobre 2. Entonces, directamente, observando el gráfico, nosotros vamos a tener que el ángulo es pi sobre 2, el argumento principal. Entonces, ya directamente tenemos a el número complejo expresado en forma polar. Si dijera menos 5i, bueno, lo vamos a tener en el eje de ordenadas, pero en la parte negativa. Entonces, el ángulo va a ser de 3 medios pi, porque va a dar esta vueltita. Bien, entonces sería 5 cis 3 medios pi. Eso para tener en cuenta. Bueno, así que cuando la parte real es 0, no podemos hacer el trabajito ese del ángulo auxiliar alfa estrella, pero sí podemos mirar en el gráfico qué es lo que sucede. Bueno, sigamos. Vamos a ver la forma polar de Z2, donde Z2 es 1 más i.
En este caso, primero calculamos el módulo de Z2, que nos da raíz de 2, y para calcular el ángulo alfa 2, que sería el argumento de Z2, hacemos, vamos a trabajar con un ángulo auxiliar, que le llamamos alfa 2 estrella, y hacemos la tangente de ese ángulo, que lo tomamos como el módulo de la parte imaginaria, perdón, el valor absoluto de la parte imaginaria, o sea, el valor absoluto de 1, y el valor absoluto de la parte real, que es el valor absoluto de 1, nos termina dando 1, es decir, que el ángulo auxiliar que tenemos, que es alfa 2 estrella, ¿sí?, es el ángulo cuya tangente me da 1, es decir, pi sobre 4. Volviendo a la tablita, esa que les presenté hoy, miramos, el ángulo cuya tangente da 1 es pi sobre 4. Ahí estamos. Bien. Entonces, siguiendo con el ejercicio, ya lo tenemos. Tenemos el ángulo auxiliar pi sobre 4. Pero resulta que el afijo de Z2, si graficamos 1 más i, sería el par 1, 1, que pertenece al primer cuadrante. Y cuando estábamos en el primer cuadrante, el argumento del número complejo que estamos buscando va a coincidir con el angulito auxiliar alfa estrella que hemos calculado. Así que no vamos a tener problema, estamos en el primer cuadrante, el argumento principal de Z2 es pi sobre 4. Bien, entonces ya tenemos armado también nuestro número complejo Z2, acá tendría que decir, en forma polar. Bien, Z2, bien. Ahora, entonces, lo que queremos ahora es hallar la forma polar de un cociente, ¿sí?, de dos números complejos, cada uno de ellos, numerador y denominador, expresados en forma polar. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos, ¿cómo se procede? Dividiendo los módulos, ¿sí?, el módulo del primer número dividido en el módulo del segundo, o sea, nos queda 5 sobre raíz de 2, y los argumentos se restan. Entonces nos queda 5 sobre raíz de 2, cis pi sobre 4. Pero no está terminado el ejercicio, porque recordemos que queríamos calcular z al cuadrado. Entonces, ahí ya tenemos una potencia entera de un número complejo que está expresado en forma polar. Entonces, lo que se hace es usar la fórmula de De Moivre. La fórmula de De Moivre, para calcular potencias enteras de números complejos en forma polar, lo que hace es el módulo queda elevado a esa potencia y el argumento queda multiplicado por la potencia. Por eso nos queda como argumento 2 por pi sobre 4. Por lo tanto, tenemos que nuestro número complejo original es expresado en forma polar, es 25 medios cis pi sobre 2. Bueno, hasta acá tenemos el primer video. En el próximo video vamos a continuar con algunos ejemplos que están en la práctica de potencia, producto, cociente y sobre todo radicación, ¿sí? Bueno, muchas gracias, nos vemos en el próximo video.